Bueno, chicos, buenos días. Voy con el tema del día, que es continuidad. Ya hablé un poco el día de hoy, así que les voy a pedir si alguien me puede apoyar a leer. Sí, profe. Gracias, Floriano. Continuidad y discontinuidad de funciones. Intuitivamente decimos que una función es continua cuando podemos dibujarla con un solo trazo de lápiz, es decir, sin levantar este del papel. Las gráficas de la figura son discontinuas en el punto X igual a A y lo son por distintas razones gráficas. Uno, presentan asíntotas verticales, ramas infinitas en X igual a A. 2. Presentan un salto finito en X igual a A. 3. No tienen definido F, entre paréntesis A, o teniendo definido, entre paréntesis, caso de a la derecha. No coincide con el valor en el entorno del mismo. En todos los casos resulta imposible dibujar las gráficas con un solo trazo de lápiz, con lo que no son funciones continuas. Gracias. Gracias, Sí. Floriano. Vamos a ver cuál es la discontinuidad. La discontinuidad es cada problema que nos da como resultado infinito. Cada vez que nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ponemos la función x cuadrada más 1 entre x cuadrada menos 1 entre x menos 1, y yo quiero cuando x es igual a 1, y a mí me queda, por ejemplo, acá me queda 0 entre 0, y eso me significa infinito. Cada vez que esto se presenta, es una discontinuidad. Significa este pequeño salto que puede existir de un punto a otro, esta faltante que se genera. Hay veces que se presentan en formas de asíntotas, es decir, de toda una línea de un espacio de tiempo. Hay veces que son ramas en el infinito, como pueden ver, salto de un punto a otro. O hay veces que solo son un punto en especial que me hace falta. Entonces vamos a ver que existen estas posiciones en algunos casos. Ya hemos hecho algunos ejemplos para clarificar esta parte. Vamos a definir que entonces una función se dice que es discontinua, porque no continúa. Es porque en un punto no se encuentra continua en él. Vamos a clasificar varios tipos de ejemplos. Para esto vamos a entender lo que es una función y el límite de la función en el mismo punto. Y vamos a utilizar un poquito de criterios basándonos principalmente en el tipo de gráfica que vamos a presentar. Gabriel Martínez, no sé si me puedes apoyar leyendo en esta diapositiva. Sí, está bien, profe. Gracias. Tipo de discontinuidad. Ande. ¿Se escucha bien o un poco distorsionado? Si no, ahorita voy a... Si no está definida en él o estándolo tiene un valor distinto, precisamente por eso se llama evitable. Bastaría añadir o cambiar solo punto para que la función fuese continua. Así pues, discontinuidad evitable. Dos casos posibles de discontinuidad evitable a la izquierda. En uno existe el límite k, pero no la función en A, lo cual se indica por el punto blanco en el trazado de la misma. A la derecha, en 2, la función está definida en A, pero no coincide con el valor del límite k. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver que uno de los tipos de discontinuidad se llama evitable. Ese se llama evitable es cuando nosotros hemos podido hacer esto. Voy a rezar un poquito en algunas diapositivas. Evitable es cuando nosotros hacemos lo siguiente. Es decir, nos dábamos cuenta que había un problema, aplicamos un poco de factorización, eliminamos el problema y
nos puede dar un resultado. Por ejemplo, en este fue inevitable. Voy a rezar un poquito. ¿En cuál fue evitable? Fue en este. Aquí teníamos un problema en el inciso D. Aplicamos multiplicando por una diferencia de cuadrados. Eliminamos algunos elementos. Eliminamos estos elementos y nos queda un resultado, un número, en este caso, existente en la recta numérica. Siempre que el resultado nos permite llegar a un punto en la recta numérica, como en este caso, en este o en este, representamos en una evitable. Vamos a ver precisamente un ejemplo de evitable, pero a diferencia de ahorita que yo les dicte, ahorita no les estoy colocando, si se dan cuenta, el límite, nada más les pongo la función. Les digo, ¿sabes qué? Esta función tiene un problema. La función f de x es igual a x cuadrada menos 3x entre 2x menos 6, va a tener una discontinuidad. ¿Cuándo va a tener una discontinuidad? Va a tener una discontinuidad. Voy a cambiar mi color. Va a tener una discontinuidad cuando el denominador, cuando la parte de abajo sea igual a 0. Entonces, 2x menos 6 es igual a 0. Yo aplico esta regla al denominador. 2x menos 6 es igual a 0. Entonces, vamos reduciendo. El menos 6, que aquí de este lado resta, pasa para allá sumando. 2x es igual a 6. El 2, que aquí está multiplicando, pasa para allá dividiendo. 6 entre 2 es igual a 3. Entonces, yo sé que vamos a tener un problema cuando x valga 3. Lo voy a denotar. Función cuando x vale 3. Significa que donde esté la x voy a poner el número 3. Ahí está. Donde está la x estoy colocando el número 3. Y vamos a ver qué pasa. 3 al cuadrado, 9. 3 por 3, 9. Recuerden que arriba no me importa si me da 0. El problema es que abajo me dé 0. 2 por 3 es 6. A 6 le quito 6, 0. Cualquier número dividido entre 0, ¿qué nos da como resultado? Infinito. Entonces aquí ya tengo yo un problema. Entonces, ¿qué debo de aplicar? Ya que encontré la discontinuidad, ¿cuándo es la discontinuidad? Cuando x es igual a 3. Entonces, para esto voy a aplicar el límite. Límite cuando x tiende a 3 de esta función. Y lo vamos a ver. X cuadrada menos 3x entre 2x menos 6. Vamos a aplicar el límite para ver ese número que me hace falta. Y vamos a darnos cuenta que arriba yo tengo un término común. ¿Me pueden decir, jóvenes, en el numerador, cuál es el término común? ¿Cuál es la variable que se repite? X. La x, correcto. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de x que multiplica. Para que nos dé x cuadrada, x por x. Y para que me dé 3x, debo de multiplicarlo por menos. Bueno, para que me dé menos 3x, lo debo de multiplicar por menos 3. Ahora, abajo, jóvenes, abajo, algún factor común, no necesariamente tiene que ser una variable, puede ser un número. ¿Algún factor común que tengamos abajo? El 2 y el 6 son múltiplos. El 2 y el 6 son múltiplos, por ende son factores, correcto. Ahí está. Entonces, vamos a factorizar con el 2, de la misma manera como ya lo hicimos con la x en la parte superior. Sería 2. Para multiplicar x, hay que multiplicarlo por x, y para que me dé 6, para que me dé menos 6, lo voy a multiplicar por menos 3. Entonces, si se dan cuenta de esta función, yo ya la puedo eliminar. Término semejante y término semejante. ¿Y cómo queda mi nueva función? Límite cuando x tiende a 3 de x entre 2. Sustituyo a x, le pongo el 3 y abajo me queda 2. ¿Y cuánto me da de resultado? 3 medios. Significa que esta discontinuidad es evitable.
La pude evitar. ¿Y por qué? Porque al principio me daba infinito, pero al final ya me dio un número que se encuentra en la recta numérica, que es el 3 medios. Ahí está. Pues voy a graficarlo para que nos podamos dar cuenta en la realidad. Y es igual a, minúsculas, Y es igual a el cociente de X elevado al X elevado al cuadrado menos 3X entre 2X menos 6. Ahí está. Ahí está la gráfica, si se dan cuenta, jóvenes. ¿Y dónde tenía el problema? El problema lo tenía, aquí lo voy a denotar. El problema lo teníamos en este punto, donde la coordenada era 3, precisamente si se dan cuenta. El problema era cuando X es igual a 3, ahí está el vacío, que les digo, y claramente, ¿cuánto nos da como resultado? 1.5. ¿Cuánto es 1.5? 3 medios es 1.5. Entonces, este valor ya lo pudimos encontrar, ya lo pudimos rellenar. ¿Cómo? Haciendo una factorización. Cuando podamos aplicar esta factorización, significa que nosotros vamos a estar aplicando, ¿qué cosa? Una discontinuidad evitable. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si se dan cuenta, ya han hecho ejercicios, solo que hasta ahorita, pues no sabían qué tipo de discontinuidad era. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, jóvenes. Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda? No. ¿No? Ok. Vamos con la siguiente. No sé quién me puede apoyar a leer esta que dice salto infinito. Que esta ya no es del tipo inevitable, ahora ya no son evitables, ya son inevitables. A ver, Candelario, ¿nos puedes apoyar leyendo esta, por favor? Sí, profe. Tipos de discontinuidad inevitable. De salto finito, los límites laterales existen y son finitos, pero distintos. Es indiferente si la función está definida en el punto o no. Las gráficas de la figura son discontinuas en el punto X igual a A. Ambas presentan una discontinuidad de salto finito en la gráfica de la función izquierda, la función está definida en el punto A, pero no así en la derecha. Las características de este tipo de discontinuidad es que los límites laterales son finitos y distintos. Este tipo de discontinuidad es propia de funciones a trozos y se da en los puntos de cambio de rama, por ejemplo. Gracias, chicos. No me había dado cuenta que tenía apagado el micrófono. Bueno, vamos a ver que existen unas que son infinitas, o bueno, de salto finito, cuando saltamos de un punto a otro. Como en este caso, se pueden dar cuenta que al principio la función va de una manera, ahí acá, y de repente cambia hacia otro punto y sigue.
o llega a un punto, no hay un espacio y sigue en otro. Esta se les conoce como de salto finito. ¿Alguien que me pueda apoyar ahora con salto infinito, por favor, chicos? Leandro, no sé si nos puedes apoyar. Sí, profe. A ver, tipos de discontinuidad inevitable, de salto infinito. En este caso, al menos uno de los límites laterales es infinito. Este tipo de discontinuidades dan lugar a asíntotas verticales, por lo que también se llaman asintóticas. Las gráficas de la figura son discontinuas en el punto x igual a presentan una discontinuidad asintótica o de salto infinito. En la gráfica de la función izquierda, los límites laterales son distintos y por tanto, estrictamente hablando, aunque como sabes, se suele decir que el límite de la función es infinito. En la función de la derecha solo es infinito de los límites laterales, el derecho. Las características de este tipo de discontinuidades es que al menos uno de los límites laterales es infinito. Este tipo de discontinuidad es propia de funciones con asíntotas. Es el caso, por ejemplo, de funciones racionales con denominadores que se anulan, que dan lugar a indeterminaciones del tipo, ¿cómo se lee eso, profe? Bueno, K sobre 0, como puede ser f de x igual a 1 entre x, en x igual a 0. Bueno, chicos, en este tipo de discontinuidad tenemos un salto infinito, es decir, se crea una asíntota. ¿Qué es la asíntota? Es un espacio que puede ser vertical u horizontal, donde no van a existir puntos. Es decir, normalmente aparecen en ecuaciones donde tenemos este punto de esta manera y tenemos un espacio en X o en Y donde no van a haber puntos. Y vamos a ver precisamente para esto un ejemplo. Primero lo voy a graficar. ¿Mande? La asíntota tiene algo que ver con, no alcanza a llegar a ser una parábola. No, es que sí puede ser una parábola, puede ser una función, pero es un espacio donde no va a haber función. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Donde no va a ser continua, más que no sea. Sí es una función, pero vamos a tener un espacio donde no va a ser continua. Ahí está. Si se dan cuenta, jóvenes, bueno, voy a hacer si esta es la que tenía yo acá en la. No, es X menos X. Bueno, aquí puse una. Esta tiene dos asíntotas. ¿Dónde están las asíntotas? En estos espacios donde hace el salto. Esta es una asíntota y aquí tendríamos la otra asíntota. Si se dan cuenta, la gráfica viene de una manera y hay dos espacios donde no va a haber gráfica, donde cambia completamente, abruptamente la gráfica. Voy a borrar esas dos, ahí está. Y la voy a seguir denotando, miren. Ahí está, se dan cuenta, hay dos espacios existentes. Sin embargo, la que yo les había dicho era con la, ahí está, X. Y ahí están, chicos. Bueno, ¿dónde estarían las asíntotas? Aquí en este caso, las asíntotas estarían, una estaría de esta manera y la otra estaría de esta manera. Ahí está. Es como tener una hipérbola, pero donde no tenemos puntos. Y aparte de eso, aquí tenemos una discontinuidad. Aparte del tipo de forma, tenemos una discontinuidad que aquí tenemos este punto existente, si se dan cuenta. Si aparte de lo que ya mencioné, aparte tenemos aquí una discontinuidad en este punto. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Dice que es de tipo inevitable, pero aún así pues vamos a intentarla responder.
Entonces, recordemos que siempre que tengamos una función en forma de división, el problema es que el denominador sea igual a 0. Entonces, x cuadrada menos x debe ser igual a 0. Esta es una función que yo puedo separar en dos términos, x que multiplica a x menos 1, x por x cuadrada, x por menos 1, menos x, igual a 0. Y de acá se va a desprender dos posibles operaciones. La primera, que x sea igual a 0, que este resultado sea igual a 0, o que x menos 1 sea igual a 0. Ahí están las dos posibilidades. Repito, la primera, que x sea igual a 0, que el primer término que tengo separado sea igual a 0, o que el segundo sea igual a 0. El primero claramente me dice que voy a tener un problema. Voy a tener un problema cuando x sea igual a 0 y voy a tener un problema cuando x sea igual a 1. Si este que era negativo pasa para allá como positivo, ya me queda de esta manera. Entonces, esta función tiene dos problemas. Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Eso significa que voy a tener que aplicar dos límites. Primero voy a empezar cuando x es igual a 1. Ahí está. Voy a aplicar primero esto cuando sea igual a 1. Bueno, primero voy a empezar cuando x sea igual a 0. No importa el orden. Voy a empezar con x igual a 0. Entonces voy a intentar factorizar. Al factorizar, pues arriba no puedo factorizar, pero abajo, recuerden que el término común ya lo había denotado, es la x. X que multiplica a x menos 1. Arriba tengo una x. Entonces, por obvias razones, elimino esta x y me queda el 1. Elimino esta x y me queda el denominador. Entonces, al límite, cuando x tiende a 0, de 1 entre x menos 1, esa es la función que me quedó, sustituyo y me quedaría 1 entre 0 menos 1, 1 entre menos 1, y esto ¿cuánto me queda? Menos 1. Significa que esta función tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0. Tiene una discontinuidad evitable en x igual a 0. Y veamos, ahí está. Este puntito que teníamos fue evitable. Porque cuando x sea igual a 0, sabemos automáticamente que y va a valer menos 1. Fue evitable porque lo encontré, lo puedo rellenar. Ahora el problema son las x que tenemos. Bueno, entonces vamos con la siguiente parte, con el otro límite. Límite. Ahí está. Límite cuando x tiende a menos 1, pues voy a hacer lo mismo de x entre x cuadrada menos x. Entonces, límite cuando x tiende cuando tiende a menos 1 de 1x entre x y x menos 1, factorizo de la misma manera, me queda mi función, mi límite de la misma manera anterior, porque es la única forma de factorizar, y pues, y que no me queda más, chicos, que colocar mi operación. Vamos a ver si ahora sí esta operación me puede dar un resultado o aquí no es negativo, aquí es positivo. X igual a 1, X igual a 1 y X igual a 1. Entonces vamos a ver si me puede resolver. 1 entre 1 menos 1, 1 entre 1 menos 1 me da 0 y eso me da infinito. ¿Qué significa que me dé infinito? Que tenemos una discontinuidad inevitable. Una discontinuidad inevitable o también conocida como infinita en x igual a 1. Es decir, solucioné en x igual a 0, pero no pude solucionar en x igual a 1. Sigo teniendo este problema. Voy a regresar a mi gráfica y como lo podemos ver, jóvenes, voy a acercarlo un poquito más. Se genera una asíntota
en x igual a 1. Aquí en toda esta línea se genera una cinta. Significa que por esta línea no hay ningún punto ni de esta gráfica, me refiero que esta gráfica nunca va a tocar esta línea, ni esta gráfica va a tocar a esta línea. Eso es lo que sería la asíntota. Ese espacio donde ninguna de las dos partes tocan o pueden juntarse de alguna u otra manera. Y esas son precisamente las asíntotas que son completamente inevitables. Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Puede regresar la diapositiva, profe, por favor? Sí, aquí está. Sí, gracias. Sí, ya está bien, gracias, profe. Ok. Bueno, no voy a ponerme a responder todos los límites, sino voy a ver qué es lo que debemos de hacer. Cuando tengo divisiones, debo de agarrar el denominador. X debe ser igual a 0. Entonces, aquí en la primera, yo debería de aplicar un límite cuando X sea igual a, cuando tienda a 0 de 2 sobre X. En este caso voy a hacer lo mismo. Yo debo de buscar los valores cuando X me dé 0. Cuando abajo me dé 0, es decir, X cuadrada más X menos 6 igual a 0. Como ya lo vi, podemos aplicar fórmula general. Eso les puede ayudar con la fórmula general o también podemos hacerlo por factorización. Y lo voy a denotar por factorización. Dos números que multiplicados me den 6, 2 por 3. Dos términos que me den multiplicados x cuadrada, x por x. Ahora, ¿cómo voy a colocar los signos del 2 y el 3 para que me den más 1? Positivo el 3 y negativo el 2. Entonces, primer paso fue, o puedo aplicar fórmula general o puedo factorizar. Ya factoricé, pero entonces, ¿cuáles van a ser mis límites? Si de este lado está restando, bueno, ya que tengo yo mis límites, voy a explicarlo de manera axiomáticamente correcta. Ya que yo ya tengo despejado de esta manera, significa que voy a tener dos posibilidades. La primera, que x menos 2 sea igual a 0 o que x más 3 sea igual a 0. En la primera, entonces, x es igual a 2 y en la segunda, x es igual a menos 3. ¿Cuántos límites debo de buscar en esta función? Debo de buscar un límite cuando x sea igual a 2 y un límite cuando sea igual a menos 3. Debo de buscar un límite cuando sea menos 2 y un límite cuando sea menos 3. En la siguiente vuelvo a hacer lo mismo. X menos 3 elevado al cuadrado igual a 0. Esto significa que tengo una con x menos 3 igual a 0 y otra con x menos 3 igual a 0. ¿Por qué estoy repitiendo las dos opciones? Porque recordemos que cuando tenemos elevado al cuadrado significa que tenemos el término dos veces. Voy a hacer un límite cuando x sea igual a 3 y voy a hacer otro límite cuando x sea igual a 3. Debo de intentar responder dos límites diferentes con la misma resolución, con el mismo valor. Ahí está. En este caso, al tener una diferencia de cuadrados, como de este sentido, en este caso, al tener una diferencia de cuadrados, significa que x cuadrada menos 9 es igual a 0. Puedo despejar sin necesidad de factorizar. Aquí sí puedo despejar. X cuadrada va a ser igual a 9 y como una raíz cuadrada tiene dos resultados, más menos, entonces significa que va a haber una X que sea con 3 positivo y va a haber una X que sea con menos 3. Esta función, ¿con cuántos límites lo debo de responder? Con 2. Con una con 3 positivos y una con 3 negativos. Repito. Esta función debo de responderla con dos límites, una con 3 positivo y una con menos 3 negativo. La última, pues claramente, como es un binomio, va a ser x menos 1 igual a 0 y el otro binomio x menos 1 igual a 0.
por lo tanto, x igual a 1 y por lo tanto, x igual a 1. Igual, dos posibles soluciones con límites iguales. Y en este caso, yo debo de buscar cuando 3 menos x cuadrada más 5, todo esto sea igual a 0. Vamos a tener que hacer un pequeño despeje. Recuerden que estoy buscando los valores cuando esto me pueda dar 0. Entonces, número 1, este 3 que aquí es positivo pasa para allá como negativo y me quedaría como menos x cuadrada más 5 es igual a menos 3. Repito, este que era positivo pasó para allá como negativo y me quedó menos raíz cuadrada de x cuadrada más 5 es igual a menos 3. Al tener negativo de un lado y del otro, yo lo puedo eliminar. Entonces, menos por menos se vuelve más en ambos casos y me quedaría ahora x cuadrada más 5 es igual a 3. Para quitar esta raíz, lo elevo al cuadrado de este lado y elevo al cuadrado de este lado. Al elevar al cuadrado, solo me queda x cuadrada más 5 y de este lado 3 al cuadrado, 9. Siguiente paso de mi despeje, este es positivo, pasa para allá como negativo y me quedaría x cuadrada es igual a 9 menos 5. Entonces, x cuadrada es igual a 4. Y ya teniendo esta, no olvidamos, chicos, que cualquier raíz cuadrada, si yo quiero quitar al cuadrado, le voy a aplicar raíz cuadrada de un lado y del otro. Raíz cuadrada de x cuadrada, x y raíz cuadrada de 4 más menos 2. Entonces, voy a resolver ahora sí esta función con x igual, con un límite cuando tienda a 2 y cuando un límite tienda a menos 2. Y hay que probar si con las dos es evitable, si con una es evitable o si ninguna es evitable. Hay veces que las dos se pueden evitar, hay veces que una se puede evitar y hay veces que ninguna se puede evitar. Bueno, chicos, ¿y qué les va a quedar de tarea? Les va a quedar de tarea, jóvenes, ya no les voy a dejar la misma cantidad de ejercicios, les van a quedar únicamente estos 10 ejercicios que primero van a tener que encontrar la discontinuidad, primero van a tener que analizar dónde va a estar la discontinuidad. Les puse únicamente divisiones, con factorización o con algún despeje lo van a encontrar. Encuentran dónde va a estar la discontinuidad y ya que lo tengan, aplican límites. Si tiene dos posibles resultados, por ejemplo, como en este caso, en este, pues van a tener que hacer dos operaciones de límites con los dos valores. Por ejemplo, con 3 y con menos 3, con 2 menos 2, o con los que correspondan. O por ejemplo acá, con 2 y menos 3, pueden haber que sean iguales o diferentes. Entonces, primero encuentran las discontinuidades y ya que las encontraron, ahora sí, aplican los límites correspondientes. No sé si tengan alguna duda o pregunta con la tarea. Bueno, chicos, lo único que me queda decirles es que los límites, como lo decía Michael Jordan, a veces como el miedo, solo es una ilusión y ya se dieron cuenta. Muchos de los límites que tenemos son evitables o se pueden evitar hasta un cierto punto. No se queden con esa idea. Se pueden evitar muchos de estos límites y son muy pocos los que realmente son infinitos.